Querido amigo, quería hacer este pequeño video para aportar de mi visión en la resolución de lo que va a ser estas votaciones que vienen prontamente, ¿ya? Quisiera comenzar diciendo que en Chile, en todas las personas que estamos en este país, o en la mayoría, en este momento creo que existen dos sentimientos. Uno es el miedo y el otro es la esperanza. Estos dos sentimientos se hicieron fuertes el día 18 de octubre del 2019, ¿cierto? Por un lado, el miedo nace cuando empezamos a ver que hay grupos de delincuentes que empiezan a quemar cosas, empiezan a saquear, ¿cierto? Y tememos mucho por el futuro de Chile. Y por otro lado, la gran mayoría que empieza algunas manifestaciones importantes y que son una luz de esperanza a futuros cambios, ¿ya? El miedo se alimenta posteriormente con el COVID y entonces se hace más crónico hasta el día de hoy. Afortunadamente, la esperanza se empieza a cristalizar en la Convención Constitucional, ¿cierto? Y en las elecciones que han habido, especialmente la de diputados y senadores, en donde el Parlamento quedó equilibrado, lo que nos permite avisorar un futuro más estable y menos convulsionado, ¿ya? Quisiera, antes de entrar en el tema más de fondo, recordar que en Chile en los últimos 30 años se ha alimentado mucho la idea de un sujeto que consume, por un lado, y eso nos pone en la condición de ser personas que queremos tener cosas y por ese medio sentirnos satisfechos y contentos. Y por otro lado está la idea del sujeto que es víctima de alguna situación, ¿cierto? Y entonces nos pone en una disputa, en un conflicto con aquella institución de la cual nos tendemos a sentir discriminados, marginados. Es un discurso muy frecuente en Chile y que se cristaliza en la palabra vulnerable, ¿ya? Es decir, la persona que se siente vulnerable de alguna manera está calificado como un sujeto, perdón que lo diga de esta forma, pero como un sujeto incapaz, ¿ya? En vez de reforzar la idea de capacidad de salir adelante, se refuerza la idea discriminatoria de que una persona es vulnerable, ¿ya? Podemos estar de acuerdo o no con esta definición, pero desde mi visión eso es lo que ocurre. Bien, entonces todo esto nos ha llevado a que estemos en este momento en la situación de tener que escoger un candidato por el cual votar y del cual va a depender básicamente el modelo social que vamos a tener. Bien, entonces podríamos hacernos la siguiente pregunta. Después de estos 2 años tan extraños, ¿qué es lo que necesitamos? Yo creo que necesitamos reconciliarnos, todos los chilenos, porque por la polarización que nos han llevado nuestros políticos y los medios de comunicación, hoy día al que opina distinto lo consideramos que está equivocado. Cada grupo se cree con superioridad moral para poder definir lo que es bueno y lo que es malo, ¿ya? Entonces necesitamos reconciliarnos, necesitamos sentir seguridad, donde estemos en la calle, en nuestra casa, en el trabajo, etc. Necesitamos orden, reglas claras, certeza jurídica, para que podamos proyectarnos hacia el futuro. Necesitamos crecer económicamente, volver a la senda que estaba teniendo Chile. Necesitamos que se haga justicia, que la justicia realmente opere, sea efectivamente independiente, con los delitos de cuello y corbata y con los otros delitos comunes. Necesitamos continuar un desarrollo social y de derechos. Todo eso es lo que necesitamos. ¿Para qué necesitamos todo esto? Lo necesitamos para volver a unirnos, como decía, para que vuelva a integrarse el respeto entre nosotros, para que nos sintamos orgullosos de ser chilenos, para que estemos tranquilos y estemos alegres y esperanzados del futuro. Solo de esa manera se va a terminar el miedo que ha estado imperando y se cristalizará la esperanza. Entonces, si necesitamos esto, estamos confiando en que hay un presidente que seguramente nos ha prometido varias de estas cosas, tendríamos que preguntarnos cómo tiene que ser este presidente, qué características tiene que tener. Aquí yo me voy a tener algunas que considero que son necesarias para poder conducir al país en este momento de división, ¿cierto?, de desacreditación mutua, y donde lo que más requerimos hoy es volver a un paso seguro, a avanzar a un paso seguro, sentirnos tranquilos, orgullosos, unidos, confiados unos en otros. Así que tengo una lista de unas 10 o un poco más de características del líder que debería conducir. Primera característica, debe ser una persona que tenga autoridad. ¿Para qué? Para conducir y no ser conducido. Una persona que sea capaz de llevar de buena manera tanto a sus aliados políticos como a sus adversarios y al país en una senda. Esa autoridad no es una autoridad que se ejerza con mano dura,
sino que con firmeza en el discurso, en las convicciones, ¿cierto? Que se sepa escuchar, pero que sea una persona que no se deje conducir, no se deje llevar por las personas que están al lado diciéndole lo que tiene que decir o lo que tiene que hacer, que pueden estar mucho más ideologizadas que él. Segundo, necesitamos una persona que sea fuerte para poner fin a la delincuencia. Realmente en Chile la delincuencia está desatada. Hemos creado palabras nuevas: portonazo, abordazo, turbazo, ventanazos, en fin. Estamos teniendo una vida muy extraña y eso tiene que terminar. No tenemos por qué normalizar algo que es completamente normal. Y en eso se necesita una persona de una sola palabra, firme y que tenga la capacidad de proteger, respaldar a las fuerzas de orden y de seguridad para que ellos hagan su trabajo. Al mismo tiempo, por supuesto, prepararlas mejor, en fin. Otra característica tiene que ser conciliador. ¿Para qué? Para que llegue a acuerdo. Va a ser un gobierno el que viene, que va a tener un parlamento dividido, lo cual es muy bueno, otorga cierta estabilidad, y una convención que espero que haga bien su trabajo y que me imagino que han entendido que Chile requiere cambios, pero cambios graduales. ¿Ya? Entonces, este presidente que tengamos tiene que ser capaz de escuchar, de llegar a acuerdos, de entenderse con los demás, ¿cierto? Para conducir al país. Tiene que ser un hombre sabio para tomar decisiones justas y no basadas en la ideología. Ya desde mi visión hemos tenido unos años de mucha ideologización en distintos temas, ¿cierto? Y las ideologías cumplen su función, pero no son toda la explicación ni tienen toda la verdad. Simplemente son maneras de entender el mundo. Por lo tanto, tienen que ser flexibles, deben ser capaces, nuestro presidente ser capaz de dejar de lado su ideología para mirar otras formas más útiles y fructíferas de llevar adelante los caminos del país, ¿cierto? Otra característica que tiene que tener nuestro presidente, que tiene que ser estable, ¿cierto? Para que sepamos de quién se trata, quién es esa persona, tengamos confianza en él. Es decir, no nos sirve un presidente que cambie el discurso permanentemente, que cambie de apariencia, ¿cierto? Necesitamos a alguien que nos dé la certeza de saber con quién, en manos de quién estamos. Otra característica es que debe ser confiable, ¿cierto? Confiable en el sentido de que le estamos entregando el país. Y él debe hacer que las expectativas que se han generado se cumplan. Seguramente no van a ser todas, ni la mitad, pero que algunas sí se cumplan, las más importantes. Debe ser una persona empática, ¿cierto? Para incluir a todos los grupos. No solamente a los grupos que se definen como discriminados, marginados, ¿cierto? Sino a todos los grupos. Fácil escuchar y darle la razón a todos aquellos que alegan algún tipo de discriminación, pero es más difícil estar de acuerdo con los que no lo hacen, pero que necesitan su espacio. También necesitamos que sea responsable, ¿cierto? Para no prometer más de lo que puede cumplir. Es decir, es muy bonito seducir a las personas prometiendo mil cosas, sabiendo que eso no va a ocurrir, pero como la gente de cierto modo está hipnotizada, está actuando de manera emocional, irracional, entonces no logran discriminar la falsedad que hay en muchas de las cosas que se prometen. ¿Ya? Entonces necesitamos una persona responsable que lo que promete sea capaz de cumplirlo. Necesitamos un hombre que sea honesto para mostrar su corazón y no nos engañe. En particular, quisiera referirme a las veces que han habido triquiñuelas, ¿cierto? Para poder evitar un juicio público, se han maquillado algunas formas, se han usado formas maquilladas, más bien dicho, para poder dar a entender que algo que se sospechaba no ha sido así. Por lo tanto, necesitamos una persona honesta. ¿Qué más necesitamos? Un hombre controlado. Claro, porque estamos en este momento bastante descontrolados los chilenos. Necesitamos una persona que sea capaz de controlarse cuando está frente a su adversario, ¿cierto? Que nos señale el camino del respeto, ¿cierto? De cómo las personas tenemos que volver a encontrarnos en la aceptación del otro. Una persona descontrolada sería una gran amenaza. Una persona que se ríe de su adversario no sirve. Bien, también necesitamos un hombre que sea valiente. ¿Para qué? Para poder diferenciar lo bueno de lo conveniente.